Bienvenidos. ¿Alguna vez se han preguntado sobre el simbolismo de una obra de arte? ¿De toda su historia? ¿Es una obra de arte la representación del estado mental del artista? ¿O es más bien que cuenta un hecho social? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a contestar hoy, en Cuarto Milenio. El tema de esta noche gira en torno al extraño caso del Guernica. En 1937, la aviación alemana bombardeó y destruyó la población vasca de Guernica durante la Guerra Civil Española. La noticia sobre la muerte de mujeres y niños fue lo que conmovió a Picasso al dibujo de este cuadro. Pero hoy vamos a descubrir aquí, en Cuarto Milenio, que existen otras posiciones, otras ideas sobre ello. Allá vamos. Buenas noches y bienvenidos a la sección del Dr. Montalbán. Soy experto en técnicas artísticas y voy a presentaros las diferentes etapas de Pablo Picasso. Este gran autor destaca por tener una gran expresión de la melancolía, la tristeza y lo representa en diferentes etapas durante su vida artística. En el primer periodo, en el periodo azul, utiliza este color para presentar figuras simples y modos cromáticos llenos de amargura y desolación. En la etapa número 2, la etapa rosa, presentamos una evolución donde los colores se convierten en más brillantes y el cromatismo deja de ser tan triste para acercarse más hacia la alegría de la vida. Pero esto no le dura mucho porque llegamos a la etapa cubista, la etapa más importante de este autor, la etapa más importante y la que todos más conocemos. En esta etapa se presentan los problemas de representación en el espacio. ¿Y cómo lo resuelve él? Muy fácil. Hace objetos simples de expresión geométrica. A través de ellos le da forma a sus cuadros. Como ejemplo más significativo de esta etapa cubista encontramos uno de sus cuadros más famosos, el Guernica. Este cuadro fue encargado para la Exposición Internacional de París y en él, según la leyenda, encontramos el bombardeo de la ciudad vizcaína de Guernica durante la Guerra Civil Española. Pero, ¿fue realmente así? ¿Lo pintó Picasso con esa intención? Es un tema que trataremos más tarde. Yo, como experto en técnicas artísticas, trataré de hablar un poco sobre la composición de este cuadro. En él encontramos una combinación de grises y negros y de diferentes figuras simples, como hemos dicho, para la representación geométrica, donde el artista intenta transmitir la soledad, la tristeza, la amargura, todos esos sentimientos negativos que encontramos durante una guerra. Pero como ya he dicho, su profundidad la veremos más adelante en la mesa redonda. Toda la información recogida nos ha servido para acercarnos a aquello que nos interesa y que va a ser parte fundamental de este programa, la verdadera historia de Pablo Picasso. Esta noche contamos con la presencia de José Gómez, historiador del arte. Buenas noches, José. Buenas noches, Siquiera. A su izquierda, Dr. Montalbán. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha, Irene Bretons, psicóloga y escritora de varios libros sobre psicología del desarrollo humano. Buenas noches, Irene. Gracias por estar esta noche en esta casa, vuestra casa. Abrimos este debate exponiendo las dos ideas que se tienen sobre este cuadro. Irene. Picasso ya había elegido los temas cuando se enteró de la noticia del bombardeo. En definitiva, es la representación de su etapa triste. Después de pasar una crisis creativa, no tenía inspiración alguna y a eso se debe el color de su obra. Por otro lado, José. Hay constancia de que Picasso se inspiró en el bombardeo, ya que estaba muy influenciado por lo que sucedía a su alrededor y en la sociedad española y europea de su época. Hasta aquí quedan claras las dos posturas que existen de este cuadro. Y la primera pregunta será:
¿Por qué Pablo Picasso decide pintar el Guernica? ¿José? Bueno, como ya se sabe, en el año 37 los altos cargos de la Segunda República le hacen un encargo a Pablo Picasso para una exposición que hay internacional en París. Entonces, lo que ellos buscan es apoyarse en la influencia de este autor tan importante en su época y aportar un sello de vanguardia y modernidad a lo que viene siendo España. Alberto, ¿una respuesta más técnica de este comienzo? Muy bien, si nos fijamos en la composición de la obra y vemos las diferentes figuras, podemos ver cómo se ha ido pasando de unas figuras iniciales a otras totalmente distintas. Para construir el cuadro, Picasso se inspiró en una técnica muy utilizada en aquella época, principalmente usada para pintar techos de salones y teatros. Esta técnica era llamada transposición de figuras al lienzo. Se recortaban estas figuras en papel y luego se pegaban como un collage que luego iba despegando el artista. La idea es que el lienzo representara a un muro, de ahí que también se usara pintura industrial con un color tan oscuro. Ya tenemos esa visión técnica del cuadro y ahora vamos a por una visión más psicológica. ¿Irene? El proceso es una metamorfosis del principio al final. El pintor va cambiando sus imágenes a lo largo de todo el proceso. Como bien han dicho ya, han destapado la siguiente pregunta. Existen varios bocetos sobre ese cuadro antes de terminar de realizarse el último. ¿Qué se sabe de esos bocetos? José. Bueno, se sabe que hay constancia de estos bocetos y que la obra de Picasso comenzó de una forma y poco a poco, paulatinamente, acabó de otra. Hay cambios, se ve, por ejemplo, hay un ejemplo de un cambio que tengo aquí, que es la presencia de un martillo y una hoz, que es el símbolo comunista, que aparece en uno de ellos y al final, la obra ya finalizada no aparece. Pues por eso pienso que defiendes esa idea tan social, ¿no?, que representa Picasso. Exactamente. Ahora vamos a una idea más simbólica. ¿Irene? Esos cambios se debían a que el pintor aún se veía envuelto en esa crisis creativa y por eso iba cambiando poco a poco, iba transformándose conforme iba desarrollándose la obra. Me gustaría añadir una cosa. Analizando el cuadro más detenidamente, si observamos de cerca en persona en el museo, nos podemos fijar en los chorreones de pintura que indican que no está completamente terminado. Es decir, ¿cómo sería de fuerte el conflicto interno de este pintor? Vale, o sea que todavía pensamos que puede ser un boceto esa última obra y que no se terminó de verdad. Bueno, pues vamos a los símbolos, ¿no? Los símbolos que en ese cuadro se representan y vamos al general, que es la habitación oscura. ¿Qué representa la habitación oscura para Picasso? Bueno, pues para Picasso la habitación oscura era claramente un símbolo de lo que ocurría en esa sociedad que tenía alrededor, que estaba en guerra, con sufrimiento, dolor y este cuadro, debido a eso, recibió muy malas críticas en la exposición, como ya hemos nombrado antes, de París, donde estaba expuesto el cuadro, ya debido a esta causa, que tenía un simbolismo de crueldad, de guerra, era un manifiesto de violencia, la violencia de la guerra y del hombre. Entonces, estaba claro que estaba hablando de lo que estaba aconteciendo en esa época, en ese momento. Por otro lado, creo que Irene no tendrá la misma visión, ¿no?, de esa habitación oscura. Para nada. El pintor se veía envuelto en una crisis profunda y por ello se debe el color negro y tonos blancos, negros y grises de la obra. Mezclando, ¿no?, esa crisis. Vale. Y parándonos más en esas imágenes de manera individual, ¿qué representa el toro? Irene. El toro aparece en diversas obras de Picasso y se relaciona con la etapa de la infancia del mismo. Entonces piensas que esas imágenes él ya las había vivido, ¿no? Sí. Y por otro lado,
Pues estoy un poco en conflicto porque mis compañeras hablan de la infancia y puede ser que tenga influencia, pero el toro significa brutalidad, la oscuridad, la violencia. Una muestra de victoria, se ve un toro echado para adelante, digámoslo así. O sea, que representa esa fuerza, ¿no? Dentro de la guerra que quiere hacerse con la victoria, ¿no? Vale, ¿y alguna visión que aportar, Alberto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Yo lo relacionaría más bien con una vuelta a la época neoclásica en la que figuras de animales predominan en estas obras de arte. Y sobre el caballo, aquella imagen que sale justo en el centro del cuadro. José. Bueno, pues el caballo representa la sociedad sufriendo debido a que en el cuadro se ve a un caballo que tiene la herida que ha atravesado por una lanza. Entonces el autor intenta expresar la sociedad española con la crisis y la guerra que estaba en ese instante sucediendo. El caballo simboliza, ¿no? La gente, la sociedad. Por otro lado, Irene tendrá otra visión de ese caballo. Yo voy a hablar de la herradura que aparece, que está al revés y simboliza la mala suerte. ¿Alguna cosa que aportar, Alberto? En este momento estoy con la postura de Irene, creo que significa la mala suerte. También en el cuadro aparecen dos mujeres, pero en este caso nos vamos a centrar en esa mujer que aparece en los brazos, que tiene a un niño muerto y aparece bastante triste, ¿no? Si vamos a la idea social, ¿qué diríamos de ella, José? Claramente lo que tú has descrito es lo que se ve y lo que el autor quería demostrar. Aquí la mujer con el niño muerto en brazos quiere representar a las víctimas de la guerra y un llanto por la gente que está falleciendo, que está muriendo. ¿Tú piensas que en esa guerra las víctimas eran las mujeres y los niños? Por supuestísimo. Vale. Pero otra visión de esa imagen, ¿cuál es? Yo me voy a detener en la imagen. La mujer tiene la lengua afilada y sus ojos en forma de lágrimas. Sostiene a su hijo muerto, quien no tiene vida. ¿A qué te recuerda esa imagen? Va totalmente influenciada a la vida de Picasso, su tristeza. Y si nos pusiéramos a buscar en otras obras, ¿a qué nos recuerda esa imagen? Nos recordaría la piedad. Vale. Otra pregunta que podríamos hacer sobre las imágenes es sobre el hombre decapitado, que aparece en la parte inferior del cuadro. ¿Quién nos quiere hablar sobre este hombre? El hombre decapitado se relaciona principalmente en contraposición con la mujer. Es lo que viene el otro bando, son los soldados fallecidos a causa de la guerra. Para ti representan los soldados, Sí. Los que estaban... ¿Y para Irene qué representa? Es la esperanza de que una nueva vida vendrá, a pesar de querer los hombres destruir esa vida. Y voy a detenerme en la flor que sostiene, que simboliza la paz. Y ahora vamos a analizar la otra mujer que aparece en la parte derecha del cuadro. ¿Qué significa esa mujer agachada? Pues una mujer que está dolorida, que tiene una posición en la que va arrastrando la pierna debido a la guerra. Y además, cerca de la mujer en el cuadro se ve una paloma con una ala rota, que indica que la paz no se concibe, está rota. Entonces, para ti esos dos símbolos son de la guerra, del sufrimiento de la guerra. Por otro lado, Irene, aporta tu opinión sobre esa mujer. Queda reflejado así el sufrimiento que tenía Picasso y su estado psicológico que sufría en ese momento. También podemos añadir qué puede representar el Cristo en la cruz. Ese sufrimiento de Cristo, ¿no? En la religión, se tenía la religión muy presente en esa época. Por último, en el medio también encontramos un símbolo, una bombilla. ¿Qué significa esa bombilla? Claramente la bombilla es la bomba que cayó sobre Guernica. La bomba que hay. La bomba. Yo digo que son los avances de una sociedad. Los avances tecnológicos. Hablando de esa religión
en la que todo el mundo creía. ¿Qué significa esa mujer que sale de la ventana? Irene. Es la mujer que representa el ángel que baja e ilumina la escena del cielo y sale de la ventana. ¿Y para ti? Claramente una mujer que entra y ve la escena, el conjunto, lo que ocurre y queda en shock y muestra tristeza. Para ti ve la guerra y lo que hace es mostrar ese shock, esa tristeza, ¿no?, que le genera la guerra. Ya vemos las dos posturas. Por último, nos queda un hombre que mira al cielo. ¿Qué quiere decir ese hombre? ¿Irene? El hombre implora al cielo que le dé la luz para crear sus obras a Picasso. Porque se encontraba, ¿no?, en ese proceso de crisis creativa. Quería la iluminación para seguir sus obras. ¿Y para ti, José? Pues claramente este hombre que mira al cielo, mira la bombilla y lo que hace es implorar, es pedir que pare, que cesen los bombardeos. ¿Y qué recogemos? ¿Qué conocimientos recogemos de este debate? Vamos a hacer un cierre diciendo estas conclusiones, ¿no?, a las que hemos llegado. ¿Alberto? Para mí, lo más destacable de este cuadro es que el Guernica es el resumen de sus etapas anteriores, el final de su proceso y la continuación de la obra de un artista tan importante para este país. Bueno, después de haber visto varias posturas diferentes de varios puntos de vista, nos despedimos esta noche, por hoy, desde la nave del misterio. Buenas noches.